¿Qué lecciones y aciertos le dejó al Instituto Nacional Electoral? Para eso nos acompaña esta noche Lorenzo Córdoba. Hola, Lorenzo. Encantado, María. Un ¿Cómo placer estás? estar con ustedes. Gracias, Bien, Lorenzo. muy contento de que vamos avanzando, llegamos en esta etapa ya final del propio proceso y creo que el saldo es bastante positivo, aunque se va a abrir, como bien dices ahora, el periodo de hacer un balance y de tomar lecciones. Creo que hay lecciones para la propia institución, pero hay lecciones que creo que como sociedad tendremos que ir definiendo, aprendiendo. Y yo creo que hay balances en múltiples planos. Los partidos tendrán que hacer su propio balance, la academia tendrá que hacer un balance, la sociedad tendrá que hacer un balance y creo que la autoridad electoral también tendrá que hacer el propio, aunque hasta el momento creo que el balance es sin duda positivo. A ver, Lorenzo, en concreto, a ti te toca 2018. Sí. Te toca la siguiente. Sí, 2021. ¿Qué todo. harías, qué sabes desde ahora que harías diferente? No, bueno, hay muchas cosas. Para empezar, creo que, digamos, anticiparnos en la toma de ciertas decisiones es fundamental. Ahora estábamos contra las cuerdas. Se hace la reforma, nace el INE, publican la reforma legal y prácticamente un par de meses después, unos cuantos meses después, arranca el proceso electoral. Por cierto, en condiciones que nunca antes se habían presentado. Es decir, este proceso se dio en un contexto profundamente adverso y en muchos tramos durante la organización electoral, lo digo hoy ya sin medias tintas, el proceso tuvo que enfrentar riesgos, incluso de eventualmente no poder llevar a cabo las condiciones. Afortunadamente, fueron exorcizándose estas amenazas al proceso electoral, tanto por la actuación del Instituto Nacional Electoral en lo que le competía, como por parte de los otros órganos del Estado que son los encargados de generar condiciones de seguridad, de paz pública para que el proceso pudiera llevarse a cabo. La última semana previa a la elección fue una semana de una enorme complejidad que termina con un saldo sin duda positivo. Las elecciones se llevaron a cabo y como pocas veces los ciudadanos se asumen, digamos, como no solamente poseedores de derechos políticos, titulares de derechos políticos, sino además titulares de un mecanismo que les permite incidir y transformar la realidad política. Los resultados de la elección nos dejan lecciones a todos. Varias cosas, Lorenzo. La primera es, se habla de que fueron unas elecciones que se llevaron a cabo con calma, suponiendo que el contexto era adverso. Pero en una verdadera democracia, un solo muerto y un solo incidente violento ya es un escándalo. Así es. Sin embargo, el contexto es el que tenemos y el país es el que tenemos. Es decir, hoy tenemos que hacer elecciones con un altísimo grado de sofisticación, la verdad, el reconocimiento internacional, una vez más, a cómo se hicieron las elecciones, es más, internacional y nacional, es decir, creo que hay un consenso en el sentido de que el INE pasó su primera prueba del ácido. Hay sin duda cosas que revisar, insisto, algunas reglas, algunos procedimientos. Tenemos que hacer pronto una lista, digámoslo así, de lo que sería conveniente modificar en la legislación, que son modificaciones, yo creo que, digamos, de ajuste, no son modificaciones de transformaciones profundas, pero voy al punto. Pero el contexto que tenemos es en el que tenemos que hacer las elecciones y es un contexto que no depende de la autoridad electoral. México es un país que está atravesado por grandes problemas estructurales, la pobreza, la desigualdad, la falta de rendición de cuentas, la impunidad, la inseguridad que se vive en muchas zonas del país, una precaria cultura política en donde todavía entre los mismos actores hay valores, hay principios que son naturales en cualquier democracia consolidada y que aquí todavía no han terminado de cobrar carta de naturalización, pero esos son los grandes problemas nacionales. Y con esos afectan, digamos, toda la vida social, incluida la dimensión electoral. Y es en ese contexto de desigualdad, etcétera, de pobreza, que genera en muchas ocasiones reclamos, exigencias, incluso legítimas, que complican el ambiente. Es decir, las tensiones que se vieron la última semana previa a la elección, producto de la negociación con la CENTE por parte del gobierno federal, pues crea un contexto muy complicado y más todavía cuando se instala en la sociedad y de manera transversal, porque no fueron uno solo los actores que hicieron propio
digamos, la amenaza de impedir las elecciones si no se cumplían una serie de demandas, A ver, Lorenzo. genera un contexto que no es necesariamente el mejor para hacer las elecciones, pero a pesar de todas las elecciones se hicieron, la gente salió a votar de manera mucho más consistente que en procesos intermedios anteriores. Tenemos una participación de 47.72%, 76%, perdón, que es inédita para las últimas 3 elecciones intermedias, y sobre todo con el voto la gente propició novedades que nadie habría apostado ocurrirían hace algunos meses. Lorenzo, hablaste de ajustes Sí. menores a la legislación, Sí. pero hay varios actores ya quejándose otra vez de la reforma. ¿Cuándo, demonios, vamos a tener una reforma electoral definitiva o más o menos definitiva? Te contesto como suelen decir los alemanes, los estudiosos alemanes de las modificaciones electorales. Ellos dicen que las reformas electorales son reformas inacabables, interminables, permanentes. No se terminan. Siempre, la dinámica de la vida política electoral es tan vertiginosa, que siempre hay fenómenos nuevos que en ocasiones ameritan un ajuste, una revisión de las normas, una reforma interminable. Lo de la reforma definitiva fue una expresión que por primera vez utilizó el presidente Cedillo cuando tomó posesión en 1994. Hoy, 21 años después, ya sabemos en México que si hay algo definitivo en materia electoral es que no hay reformas electorales definitivas, y siempre es pertinente que haya alguna modificación. Insisto, creo que en lo esencial, en lo estructural, la normatividad del sistema electoral ya está y ya es suficientemente robusto como para dejarlo en paz, pero siempre es pertinente que haya ajustes para enfrentar nuevos fenómenos. Hablando de reformas, el Verde, Lorenzo, se fue impune. Se impusieron castigos, pero no fueron lo suficientemente contundentes, porque el daño que hizo el Verde fue el que fue. Lo vimos y consiguieron el objetivo, que fue sacar un porcentaje alto. Hablemos del Verde, Lorenzo. Bueno, a ver, el Verde tuvo su votación histórica, pero aumentó en un punto porcentual, menos de un punto porcentual. Pero el castigo no fue contundente y lo sabemos. El Bueno, tribunal nos quedó a deber a todos. A ver, Mucho fueron ruido y 500, pocas nueces. hasta ahora son 530 millones de pesos aproximadamente que se le impusieron. Con el porcentaje de votación que obtuvo el Partido Verde Ecologista, anticipando a lo que serán después cálculos objetivos, estamos hablando de prácticamente 2 años de financiamiento público. Y quitarle el registro al Verde, ¿está en el escenario futuro? Es que la cosa es el se tiene que precedente. discutir todavía. El asunto se ha presentado, ha habido un par de quejas que se presentaron en ese sentido, están en Y ahí trámite viene. en estos momentos. Teníamos un problema, es decir, que no había un procedimiento específico en la ley para poder tramitar la demanda de cancelación de registro, y tuvimos que utilizar la ruta que existe, que es la de los procedimientos ordinarios sancionadores, pero que lleva una serie de pasos y de procedimientos que nos llevarán a tener que discutir ese tema en las próximas semanas. Yo entiendo que había y tal vez en el escenario ideal, incluso lo comparto, habría sido ideal o conveniente resolverlo antes de las elecciones, pero mal haríamos si nosotros forzáramos las normas en un caso ad hominem, es decir, en un caso específico. A ver, creo que es importante ver en retrospectiva, y habrá que hacer un análisis también de este tema. El Partido Verde es el partido más multado en la historia electoral del país durante los procesos electorales, porque si bien los casos de amigos de Fox y Pemex Gate Sí. nos llevaron a multas históricas en sus montos, la tercera multa que se aplicó al Partido Verde en este proceso Proporcionalmente es mucho también más es mucho más alta, pero además es la primera vez que esta cantidad de multas se imponen dentro del mismo proceso electoral. Pemex Gate y amigos de Fox se resolvieron 3 años después. Además se le impuso al Partido Verde por primera vez una multa que nunca antes se había aplicado, una sanción, que es la suspensión de publicidad en radio y televisión por un periodo que puede parecer, si quiere, ridículo, pero al final del día fue solo un día. Pero la multa ya se aplicó y demostramos que esta es una multa aplicable. No es una multa solo en el papel, no es una sanción solo en el papel. Y creo que eso hay que ponderarlo como uno de los mecanismos, digamos, que el INE tiene ya a su disposición, no solamente en la ley, sino que ya fue utilizada para intentar conducir los procesos electorales hacia el futuro. Pero creo que ese es uno de los temas que formará parte de las discusiones, no solamente que ha marcado, que ha identificado, no creo que sea el elemento distintivo de la elección, pero que estuvo presente y que será uno de los temas de esta elección sin lugar a dudas, y habrá que reflexionar sobre ello en adelante. Muy bien, Lorenzo.
Esperamos verte en otro escenario antes del 2018. Bueno, y en 2018 nos veremos en la siguiente edición De Urna tras de Otra, Urna por tras supuesto. Otra. Muchas Muchas gracias y Lorenzo. muchas felicidades. De veras, un honor de estar en este programa de conclusión. Muchas gracias.